Muy buenas noches, estamos en Desenredando la Economía junto a Jaime Tobar. Jaime, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este programa. Entonces, en off hoy día decimos que el programa iba a ser más corto, entonces no vamos a extendernos como la otra vez. Entonces tenemos dos nuevos invitados. Ans, que es compañero, tuve la oportunidad de estar en sus reuniones, después lo está haciendo a la misma hora que mi programa radio en la Santo Tomás, entonces difícil extenderme. Ans, preséntate. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas los que se conectan a esta transmisión y a cada uno de los compañeros presentes el día de hoy aquí en este espacio tan importante y tan interesante de diálogo. Tú eres economista social, entonces vas a tener un aporte porque hoy vamos a hablar de la calificación de Colombia al nivel de los organismos financieros internacionales. Entonces tenemos otro invitado que conoce bien el tema porque vive en un país donde la situación es más difícil al nivel de la notación internacional, que es Diego. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto, bienvenidos. Gracias, yo ya vez pasada también estaba invitado y en último momento no pude ir, pero es un gusto. Y sí, Argentina puede dar cátedra de Fondo Monetario históricamente, específicamente con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero bueno, escucharemos respetuosamente las opiniones de todos. Perfecto. Y además, bueno, tienes una visión de América Latina bastante amplia y de América Central. Entonces, quería iniciar con este debate con el compañero César. Entonces, César, ¿cómo has visto justamente que Standard & Poor's clasificó Colombia en segunda división, podemos decir ahora? Estás sin micrófono, César. Ok, sí, me parece interesante. Además fue muy generosa la calificación, digo yo, porque objetivamente lo que hizo Standard & Poor's, y lo van a hacer otras de las certificadoras internacional, fue ponernos en una ubicación de W, que quiere decir que estamos en un grado especulativo o vulnerable en términos del corto plazo. Podrían ser viables las inversiones, pero que en lo que se enfrenta hacia el mediano y largo plazo es una gran incertidumbre, porque las condiciones económicas, financieras y de realización de negocios se vuelven adversas. Esto hay que leerlo entonces dentro del lenguaje de las calificadoras de riesgo. Nos están diciendo, ojo, Colombia en el corto plazo puede tener espejitos a los inversionistas, particularmente estamos hablando de inversión extractiva, que pues es bastante segura y máxime ahora con los retrocesos en Bitcoin, la minería del oro se vuelve un atractivo enorme para ciertos inversionistas de riesgo. Pero en el mediano y largo plazo, la incertidumbre es muy alta porque Colombia tiene, y es otro elemento que hay que leer con mucho cuidado con respecto a esta certificación, porque lo que nos dice realmente la certificadora es, ojo, entiendan que queremos darle una información transparente a eventuales inversionistas. Y cuando se hace un seguimiento de la estructura de análisis de calificación, encontramos algo que es muy preocupante para los inversionistas. Y es que ante una oleada si quieren llamarlo, remoralización de los negocios internacionales, un Biden proponiendo tasas del 21% a nivel universal para las grandes corporaciones, Alemania respaldándolo, buscando transparencia anticorrupción, Colombia rompe todos los récords de corrupción y de una manera preocupante. En el 2020, quiero recordarles, pasamos de 50 a 90 billones de pesos en corrupción y eso se refleja, digamos que la primera gran responsabilidad de esta caída pequeña pero significativa de la calificación internacional de riesgo de inversión se debe a varios elementos, pero el más protuberante es a la incapacidad total o a la complicidad absoluta del gobierno con la corrupción. Ahora bien, la pérdida de calificación no quiere decir pérdida de inversión. Esa es otra cosa que debemos dejar muy clara ante la opinión nacional e internacional. Se le está advirtiendo a la gente, tiene una situación fiscal no manejable en el mediano plazo y mucho menos en el largo plazo. Todos debemos saber
que la reforma tributaria que tumbó la movilización social por ser absolutamente inequitativa y regresiva, es solo un hándicap del movimiento social, pero tenemos que enfrentarnos en el muy corto plazo a una reforma tributaria que permita establecer los términos del medio y largo plazo a nivel fiscal. Y eso va a ser doloroso, va a ser muy doloroso para toda la sociedad y espero que muchísimo más doloroso para los grandes capitales que hay en el país, particularmente el capital financiero. Entonces, yo lo que quiero decir es que no nos extrañemos si en el próximo futuro las otras calificadoras también nos bajan la calificación. Se lo harán a Argentina, se lo van a hacer a Brasil, se lo van a hacer a toda América Latina por una razón elemental. Para sortear la pandemia se han sobreendeudado y ese sobreendeudamiento implica un desbalance fiscal que obviamente al diferirlo en el tiempo genera altísimas incertidumbres de mediano y largo plazo. Por hacer una introducción ahí que me coge a quemarropa, Philip, voy a dejar ahí por ahora. Bueno, todos son profesor aquí. Acaba de llegar Luis Alfredo Cárdenas. Luis, si puedes poner tu cámara, pero mientras, justamente, Jaime, si puedes explicar a Diego qué es corrupción, porque como no es colombiano, no sabe exactamente qué es. Pero tú que trabajaste en el sector financiero, que viene de los bancos, ¿compartes esto? Ay, Dios mío, y Philip siempre me pone en unas, más bien yo prefiero hacer unos comentarios de César. Hay cosas en las que perfectamente sí estoy de acuerdo y creo que hay que tener muy claro para el público, y es que lo más probable es que las calificadoras, sobre todo, por ejemplo, por el lado de Fitch y todo eso, son mucho más estrictas y van a terminar bajando la calificación. Entonces, eso, digamos que Moody's de pronto se puede mantener estable, pero de todas formas todas dejaron claro, y sobre todo Standard & Poor's, que marcó la pauta para esta bajada de calificación, y es que todo va a depender del comportamiento de mediano plazo, principalmente a nivel fiscal. Entonces, digamos que ahí es donde sí encuentro mi primera diferencia con César, y no es tanto por el tema de corrupción. Las calificadoras son muy clásicas en su forma de manejar las finanzas, y a ellos les importa más la manera en la que ellos manejan su tema fiscal, que claramente está supremamente desbaratado. O sea, es lo que he encontrado yo, pues también desde mi análisis, respeto al que me dice César, pero ellos lo que ven es que generan un grado de incertidumbre. Entonces, por eso han pasado, digamos, a que la forma en la que se están manejando los bonos colombianos también ya se están viendo de una manera en la que pues, generan un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como lo principal. Y ahí, adicionalmente, lo que él mencionaba, el tema de inversión, es clarísimo que no necesariamente se va a ver afectada, pero lo que es inversión y deuda nos va a salir más costoso. Y eso es lo que generalmente genera un ciclo perverso sobre la deuda, porque nos seguimos endeudando. En la medida en que no tengamos y podamos llegar a pagar todo el sistema, pues toda esta bola que hemos venido creando, y Diego más adelante creo que nos va a profundizar en ese tema. Sí, y aquí quería dejar la palabra a Andrés Cisnero. Tú, Andrés, trabajaste también en DNP y en este momento tienes proyectos donde buscas financiación internacional. ¿Tú crees que va a ser más complicado? Pues mira que yo estoy entre la corriente que dice César y lo que dice Jaime. Digamos que sí hay un escenario que es inevitable enfrentar, que es el factor corrupción. Y esto no es nuevo, estamos viendo este fenómeno hace más de 20 años a la lupa internacional, ¿sí? Colombia fue medido no solamente por diferentes calificadores, no solamente Standard & Poor's, sino muchas más, que estaban viendo que este fenómeno estaba carcomiendo las finanzas públicas, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a la parte estrictamente técnica, encontramos que esas finanzas públicas no solamente han sido mal manejadas, sino que han tenido un componente que es que no se ha sabido frenar a tiempo, ¿sí? Y entonces vemos disparados todos estos presupuestos en entidades que realmente no producen ni agregan valor a la economía colombiana, y sí encontramos que hay premio para el que está casi que despilfarrando el dinero. Entonces ahí viene lo complicado de la calificación. A tu pregunta, cuando salimos a conseguir donaciones y sobre todo conseguir inversionistas que quieran participar aquí en la parte ambiental de Colombia, hemos encontrado mucha donación. Curiosamente, ahora se acaba de aprobar 18.4 millones de dólares para la Amazonía colombiana. Ahora, que lleguen los 18.4 a nosotros, hay que verlo, ¿cierto? Porque en este escenario que estamos viviendo no sabemos qué pueda pasar. Pero siguen viendo a Colombia como esa reserva ambiental que es posible mantener y que vale la pena mantener. Y digamos que bajo esa lupa
podemos tener tranquilidad de que vamos a poder seguir teniendo esa donación. Sin embargo, obviamente, pues la imagen que estamos dando al país en este momento de crisis social y la imagen que estamos dando, en especial el gobierno, de falta de manejo de esa crisis social, también pues obviamente puede afectar este comportamiento. De todas maneras, pues estamos... Justamente antes de dejar la palabra a Hans, Luis Alfredo, Alfredo, pero como está acostumbrado a llamarte Alfredo, ¿tú crees que hay una crisis social en Colombia en este momento? Discúlpame, me repites que no te alcancé a escuchar. ¿Crees que hay una crisis social en Colombia en este momento? Obvio, no en este momento. Hace ya Hace más años. de 15 años, este estallido social es la acumulación de una serie de pliegos que los gobiernos desde el 2000 más o menos no han cumplido. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que los camioneros no estaban en el comité de paro, pero al día siguiente del 20, o sea, el 29 de abril, entraron a participar del paro. Lo mismo los indígenas, los jóvenes, que dijéramos estudiantes en particular, los jóvenes estudiantes volvieron a reclamar lo que habían firmado en el 2011 y que no les había cumplido el Estado. O sea, esto ha sido un estallido social porque viene una serie de promesas incumplidas y acuerdos firmados por parte del gobierno que ya coparon la paciencia de las personas, la dignidad de las personas con un eufemismo llamado ley de financiación que acababa con el futuro de los jóvenes, que eso lo tuvieron muy claro, por eso son los que están más radicalizados en las protestas y han desbordado todos los cálculos. Y dos, la manera tan ofensiva a la inteligencia del gobierno nacional de meter un paquete de 3 reformas en medio de la pandemia, o sea, lo que no ha hecho ningún país del mundo. O sea, una reforma tributaria que golpeaba fundamentalmente a los sectores medios de la población y al conjunto pero de... más dura, Diego, que te conoce, tú siempre estuviste en la oposición, tú vienes de la UP, tú eres economista, entonces siempre estuviste inconforme con los gobiernos de turno. ¿Crees que ese gobierno es más complicado? ¿Dijiste, Diego? No, si este gobierno es más complicado no. que los otros. No, este gobierno, dijéramos, ha sido más claro. Primero incumplió el acuerdo de paz, que era una hoja de ruta para progreso del país. O sea, si aquí se hubiera reactivado todo el tema de la producción agraria, estaríamos en otros niveles de desarrollo manufacturero, de consumo, había mucho más dinero circulante, había un mejor ambiente para los negocios y quienes apoyaban el proceso de paz estarían en unas condiciones distintas. Pero lo que se generó fue una ola de violencia supremamente feroz contra los líderes sociales y los firmantes del acuerdo de paz, más toda la inestabilidad jurídica y la mala imagen a nivel internacional. Y la segunda decisión equivocadísima, muy clara del presidente, fue casarle pelea a Maduro y desgastarse en eso, facilitar el ingreso de más de 1 millón de migrantes venezolanos a Colombia, que ha agudizado efectivamente la situación social. Entonces son 2 errores estratégicos, más este tercero, que es la presentación de un paquete de reformas muy lesivas para la población, con eufemismos, que desató la ira de la gente, que es lo que estamos viviendo en este momento. Esa es mi lectura. Sí. Y Hans, tú que has trabajado justamente últimamente con diferentes grupos de trabajo, ¿llevas cuántas reuniones desde antes de la pandemia y durante la pandemia? Bueno, el Foro Social de Economías Transformadoras y Alternativas en Colombia, en América Latina, llevamos 41 encuentros. Inicia el 16 de noviembre con una asamblea que hicimos algunas de las organizaciones convocantes, precisamente como una forma de reflexionar y expresar la dificultad socioeconómica que estamos viviendo en el momento en el 2019. Recuerden que fue días antes del primer paro, ¿no? Una recesión económica que ya se venía profundizando, tasas de desempleo de 2 cifras, y lo que hicimos, dijimos, bueno, pongámonos de acuerdo, comencemos a dialogar sobre las diferentes apuestas, enfoques de prácticas, experiencias, epistemologías que nos permiten hacer una lectura de la realidad y poder construir agendas comunes frente a esta crisis.
nos agarró precisamente la pandemia, y eso lo que hizo fue, al contrario de lo que creíamos, poder dialogar y reflexionar y construir propuestas desde un pensamiento crítico, desde una lectura de la realidad, pero también reconociendo a todos y todas las que vienen realizando propuestas en medio, digamos, de esta crisis económica, que no es del COVID-19, es una crisis sistémica, es una crisis del modelo neoliberal, del proyecto neoliberal, que tiene su primera expresión en el 2008, que pospone su crisis y que tiene unas implicaciones en Colombia, el cual, digamos, estamos viviendo toda su máxima expresión, el cual no solamente es una crisis, sino que se va a encontrar con todo un acumulado, como decía Luis Alfredo, ¿no? Y que decía Jaime, una acumulada de corrupción, de unos gobiernos insensibles que no escuchan la voz de la ciudadanía, que un gobierno privatizador que acabó con la salud, con la educación, y todo esto es un acumulado, ¿no? Todo un acumulado, una crisis sistémica del proyecto neoliberal, más todo este acumulado, pues no se esperaba otra cosa que una explosión social que seguramente va a permanecer porque no hay a la vista una salida clara frente al tema. Sí. Quería preguntarle a Hans, en lo que ustedes han encontrado, digamos que eso era clarísimo, eso lo veíamos con Philippe antes de la pandemia y todo esto, es que la recesión se venía grande no solo para Colombia, digamos, esto era una situación que era estructural y nada que hacer, pero la pandemia encima de todo pues cogió y nos golpeó, pero muy chévere porque tú tienes un proceso muy largo y muy fortalecido. ¿Qué conclusiones, porque nos hablaste que han llegado a unos consensos y todo eso, qué tipo de consensos, qué conclusiones han sacado, sobre todo pues, en este momento especialmente para nuestro país, para Colombia? Sí, uno es que claramente vivimos una crisis del modelo neoliberal de los últimos 30 años. O sea, que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio de modelo económico del proyecto neoliberal, porque el neoliberalismo no va a salvarnos del neoliberalismo. O sea, más neoliberalismo no nos va a salvar del neoliberalismo. Otro es que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en muchos lugares que hay que reconocer. Hay que reconocer, ¿no? Las mujeres a través de la economía feminista vienen proponiendo nuevas epistemologías, unas nuevas formas de entender el territorio, unas formas nuevas de comprender la economía social y solidaria. También venimos proponiendo nuevas alternativas, como las finanzas éticas, como otras propuestas muy interesantes de asociatividad, de reconocer y recuperar el trabajo en los territorios. Compañeros y compañeras que vienen trabajando la agricultura familiar y la economía campesina, proponiendo con experiencias, pero con teoría también la importancia que tiene la recuperación de la producción, la recuperación también de podernos vincular entre la producción y el consumo en las ciudades. Y bueno, la educación, ¿no? Los que estamos en la educación vemos la importancia de hacer énfasis en la educación solidaria, porque no es posible seguir educando para la competencia, seguir educando para el sálvese quien pueda, mientras la sociedad vive unas condiciones donde claramente la gran mayoría no va a tener posibilidades ni de trabajo, ni de educación, ni de seguridad alimentaria. Hablando con la gente que trabaja los conflictos ambientales para ver qué alternativas se construyen desde los territorios frente a modelos extractivistas que acaban con las formas de vida, con la naturaleza. Hablando con los compañeros y compañeras que vienen trabajando los buenos vivires en América Latina, que también es una cosmovisión y una manera de entender la economía y de ver todos estos procesos, digamos, de modelos económicos y modelos de desarrollo críticos, pero que han persistido y que tienen un gran aporte, digamos, a este elemento. Y vamos haciendo como un rompecabezas. Encontramos a muchos y a muchas pensándonos en dos cosas, solución. en dos objetivos, sí, y encontramos dos objetivos en común. Hay soluciones, justamente. Espera, antes quería dar la Sí. palabra a Diego, porque vemos que, como dije, Colombia está en segunda división, pero Argentina está en tercera división. O sea que Argentina Sí. ya hay una desconfianza totalmente de los organismos de notación. Y es decir, sería que Argentina está mucho mejor y Colombia todavía está bien. ¿O cómo lo ves? ¿Cuál es la lectura desde tu visión de Colombia en este momento? En principio hacen bien en desconfiar de nosotros, porque nosotros desconfiamos profundamente de ellos, ¿no? Entonces, hacen bien, soy de la teoría que las deudas injustas no deben pagarse, así que ya con eso me voy delineando un poco mi postura.
no por un abolicionismo tonto, sino en el replanteo de la deuda. Ustedes saben que nosotros hemos tomado, y voy a volver sobre Colombia, pero la deuda que Macri ha tomado con el Fondo Monetario durante su gobierno hace unos años fue infame, al punto que en esta renegociación que estamos teniendo, que el nuevo gobierno está teniendo, parte del presupuesto de las irregularidades que cometió Lagarde con Macri, específicamente en la concesión del crédito este. Es un crédito a todas luces que era impagable, había una gran fuga de capitales, Macri prometió que su gobierno iba a atraer capitales, y no solamente continuó la fuga, sino que después de la concesión del crédito se fugaron aún más capitales, y parte de esa deuda, parte de ese dinero que entró también se fugó. Así que la deuda el pago está suspendido ahora, y bueno, y se está replanteando, como ustedes saben, la nueva forma, y teniendo en cuenta que esa deuda usuraria, ¿no? Esa deuda de usura que nos pretenden cobrar hay que replantearla. Ustedes saben que durante el gobierno kirchnerista en el 2006 se pagó la deuda externa con el Fondo Monetario. Fue una cuestión histórica que lo va a encumbrar a Néstor Kirchner y a su entonces ministro de Economía en la historia de la economía argentina, ¿no? Haberle pagado al fondo y sacarnos de encima una serie de controles que después, si quieren, en la segunda intervención puedo comentarles, lo que son los controles paralelos, aparte de cobrar la deuda que se han sucedido históricamente en nuestro país por parte del Fondo Monetario. Como perla les quiero contar que cuando, miren el grado de cipallismo que hubo por parte de Macri con el Fondo Monetario, que cuando se firma el acuerdo, allá por mediados del 2018, se le otorga en el Banco Central de la República Argentina, se les presta una oficina al Fondo Monetario para que cuando vengan a Argentina puedan estar. Imagínense, se ve que andaban medio escasos de fondo y no podían alquilar una oficina en Buenos Aires, ¿no? Entonces le tuvimos que prestar una oficina dentro del Banco Central. No es un dato menor lo que les estoy diciendo. Es bien simbólico. Y en cuanto a lo que están viviendo en Colombia, caramba, qué dolor tan grande, pero esto no es solamente una reforma tributaria, ustedes ya lo saben. La eclosión social es multifactorial, la gran excusa es esa, y ¿saben qué me parece? Que tal vez ustedes coincidan o no, es que por primera vez una reforma de este tipo quedó muy visibilizada, que tocaba a la clase media. Y hoy también es la clase media la que sale a la calle. Nosotros estamos acostumbrados a ver que salgan a la calle los grupos, las ONG, los grupos no políticos, alternativos, cuando nos matan algún colega abogado, defensor, o algún dirigente social, ¿no? Que ustedes saben que es una estadística terrible en Colombia, que es a diario, que nos matan abogados, colegas. Yo he perdido amigos, colegas en Colombia. Philip sabe de mi trayectoria en la defensa de los derechos humanos a nivel latinoamericano, y a diario me llegan noticias de la desaparición, de la muerte, de dirigentes sociales que se los mata con total impunidad. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Le han tocado también el bolsillo, o eventualmente esta reforma les tocaría el bolsillo a la clase media. Y ¿saben qué? Como hay ciertas revoluciones que no son televisadas, y estas sí deben ser televisadas, porque son los grandes consumidores de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué historia le contamos a nuestros consumidores? Piensan los medios, ¿no? Desde el plano de la comunicación, y no la pueden ocultar. Pueden ocultar algún muerto izquierdista, como le dicen ellos, ¿no? O como pasa en México, ¿no? Algún Ayotzinapa cuando desaparecen a los 43 chicos de Ayotzinapa, y tantos otros que desaparecen cuando desaparecen maestras. Y qué hablar de Colombia durante más de 50 años o 60 años de la atroz violencia, que hoy siguen soportando de otra manera. Entonces la calle, la toma de la calle, no es simplemente una cuestión económica, es una cuestión de que han tocado las fibras más íntimas de la clase media colombiana, y eso y sumado a la pandemia, al mal manejo de la pandemia y al agotamiento de este modelo neoliberal, que ustedes saben que los únicos que compramos este modelo somos nosotros, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene este tipo de modelos
económicos, son absolutamente, ustedes lo saben mejor que yo, proteccionistas en un montón de cosas, ¿no? Y nos venden este outlet de los modelos esta segunda selección de los modelos de economía, y nos la dibujan y nos la crean a través de gobiernos corruptos, ¿no? Como fue el de Macri, profundamente corruptos, mucho más corruptos, aunque los medios masivos de comunicación no lo cuenten, que los actos de corrupción que pudieron haber habido en el kirchnerismo. Alfredo. Dímelo. Sí, querías continuar justamente. Sí, yo quería decir lo siguiente, que con este tema de la baja de la calificación del riesgo de Colombia, hay dos temas que me parece que es importante ponerlos en reflexión y en construcción sobre todo. Un tema de reformas económicas, ¿no? Y un tema de recuperación económica. Entonces nosotros hicimos esta mañana, el sector social y solidario, a través de la mesa nacional que tenemos, un conversatorio sobre ese tema fiscal, por ejemplo. ¿Y qué nos encontramos en Colombia? Que la tasa nominal de tributación está entre el 30 y el 33%, pero la tasa efectiva de los bancos es del 16%. La tasa efectiva de las personas más ricas con mayores ingresos en Colombia está entre el 4 y el 5%, y que lo que plantea la OCDE es que la tributación efectiva esté entre el 30 y 34% para las organizaciones que son parte de la OCDE. Entonces ahí habría, por ejemplo, un campo donde trabajar. Lo otro es que, dijéramos, hay 32 exenciones para el sector financiero, para los holdings mineros y para las zonas francas. Entonces, nosotros con el apoyo técnico de la Red de Justicia Tributaria y del Centro de Estudios Económicos y Fiscales de la Universidad Nacional, estamos construyendo un documento para cuantificar en billones de pesos lo que significaría una reforma progresiva. Es decir, que paguen efectivamente los que más tienen, que la DIAN pueda, dijéramos, eliminar del estatuto tributario, que es supremamente largo y enredado, todas esas cantidades de exenciones y vericuetos por donde se pueden salir los contribuyentes de mayores ingresos, de mayores rentas y mayores patrimonios en el país, y que podamos hacer efectivamente una tributación, como alguien decía, transparente. Eso por un lado. Por otro lado, sobre el tema de la recuperación económica, nosotros somos de la idea de que la economía del país, inclusive del mundo, no se va a recuperar por sectores, como ha sido la costumbre, porque esto ha destruido tejido empresarial, tejido social, institucionalidad, gobernabilidad, credibilidad en las instituciones. Lo que hoy están diciendo los jóvenes colombianos es: nosotros no queremos negociar nada, nosotros queremos un cambio de rumbo. Es otra cosa. Eso nos lo están diciendo en todos lados y todavía no lo entendemos. O sea, la gente no cree en la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos planteando que la recuperación económica se haga territorialmente. Colombia tiene 5 regiones geográficas y económicas, organizadas por el agua, con una biodiversidad y una riqueza en minerales, en suelos, en agua. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es: organicemos esos territorios, hagámoslos sostenibles y generemos un espacio político para la economía social y solidaria, que no tenga limitaciones desde el punto de vista legal que hoy las tiene, para invertir, para comercializar, para exportar, para generar operaciones financieras. Y redistribuyamos el ingreso, la riqueza, y generemos círculos virtuosos desde el punto de vista económico, y no simplemente aumentar la concentración del ingreso, de la riqueza, la evasión, que es una forma muy, muy sofisticada de la corrupción, y que podamos tener capacidad de consumo.
en los sectores colombianos a todos los niveles. Un elemento clave que se me olvidaba del tema de la tributación es que, como en otros países, haya una tributación diferenciada, mucho más amigable con las empresas productivas pequeñas y medianas, que en el caso de Colombia generan el 56% del empleo y que son las que están ahorita quebradas. Porque una de las nefastas medidas de este gobierno fue entregarle 13 billones de pesos del Banco de la República a los grupos financieros para que no la prestaran a nadie y sí obtuvieran 122 billones de pesos de utilidades el año pasado. Entonces, si hacemos un cambio en ese sentido, este país va a tener las mejores calificaciones, porque va a tener cómo demostrar, uno, que es viable económicamente, que es viable socialmente y que la gente va a volver a creer en las instituciones, que es lo que está también pasando hoy en el país. Le voy a preguntar justamente a Andrés. Entonces, yo creo que lo que dijiste, Diego, sobre tu análisis de Colombia fue un consenso. Nadie opinó, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Andrés, ¿qué dices de esas propuestas? ¿Posibles? Excelente, excelente, Luis Alfredo. Mira que estamos en la misma sintonía. Estás volviendo progresista. Yo creo que has cambiado bastante. Sí, porque ya eres cambiamos. profesor de la escuela militar, para que la gente lo sepan, de economía. También eso quería reconocer lo mismo, Philip. Yo también quería reconocer lo mismo. Intenté llevarle la contraria a César para generar un poquito de discusión, pero aquí me tocó y sí me golearon por completo. Y no por todos lados. Estoy de acuerdo con todos. ¿Qué pasó con la derecha colombiana? Yo no entiendo. Muchas gracias. Sigan su discusión. No, totalmente de acuerdo con Luis Alfredo. Hombre, mira que recogiendo tu discurso, Luis Alfredo, definitivamente este país lastimosamente se le quería meter una reforma tributaria donde sería agregar al 70% de la población que está viviendo apenas con $684 al mes. Eso es más o menos como 1.600.000, 2.700.000 pesos. Y ese es el 70% de la población colombiana está ganando eso, los que están trabajando y que tienen la bendición de trabajar. Y obviamente, si nos enfrentamos, eso es pura clase media. Esto es pura, ahí estamos, muchos de nuestros familiares están por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos yendo a un escenario de premiación de la corrupción y premiación del despilfarro. Y mira, por ejemplo, lo que tú decías, los ricos están siendo grabados al 4 o 5%, los bancos 16%, y los que quieren hacer empresa, no solamente las pymes, sino los que están ya, digamos que saltando a la gran empresa, no solamente se les impiden los créditos, sino que también se les cobran tasas mucho más grandes de tributación. Entonces, en ese escenario, entramos los que queremos un cambio social a partir de lo que sabemos hacer, que es una economía productiva y social. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con un gran problema, que es la tenencia de la tierra, ¿sí? No hay una reforma de tierras en este país que ha sido clara ni ha sido honesta. Nos encontramos con grandes hectáreas improductivas, dueñas solamente poseedoras de una sola persona, una sola familia, cuando tenemos miles de familias campesinas queriendo sembrar, queriendo progresar, y no podemos hacer. Entonces, digamos que eso también hace parte del paquete que tenemos que meter ahí, porque la reforma a la tierra es inaplazable. Y una medida esencial, mira, tenemos que, como dice Kay Raworth, que los invito a leer La economía de la ONA, tenemos que dejar ese berraco para un lado, tenemos que empezar a medir ya el ingreso, en ese ingreso nacional, cómo hace para contribuir al desarrollo personal humano, porque si no, vamos a seguir midiendo solamente crecimiento, y obviamente si lo dividimos entre la población, pues nos da el per cápita, pero ahí no está diciendo la verdad. La verdad tengo que tomarla basándome que no solamente tengo satisfechas todas las necesidades básicas, sino que de verdad la gente se está desarrollando para esta economía y para este tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que en eso estamos coincidiendo, y aquí tenemos que echar la mano todos, y todos los que estamos pensando en procesos de economía circular, por ejemplo, en procesos ambientales de sostenibilidad, tenemos que poner esto a trabajar, porque está en manos de nosotros que esto pueda salir adelante. Y obviamente, pues, estamos en el cambio social, ¿no? Entonces, ¿qué más que aprovechar estos espacios para poder apoyar estas ideas? Ese es básicamente mi aporte, doctor Philip. Pues nuestra salvación está en la economía de donuts, César.
A ver, yo tengo una afinidad con lo que han dicho quienes han hablado antes. Creo que hay un elemento crucial cuando hablamos de las calificadoras, y es que pónganle la temporalidad. Una cosa es la foto del momento, de hoy. Sí, claro, es crítico, es convulsionado, es al final de un desgobierno y hay una incertidumbre total frente a quien puede emerger como el próximo gobierno. Entonces, la calificación restada, disminuida, también es un mensaje de solidaridad política con el establecimiento y eso hay que entenderlo así. Pero hay unos elementos de fondo que la conmoción social nos están hablando y que tenemos que tratar de leerlos, de interpretarlos. Por ejemplo, hay algo que me ha fascinado, afortunadamente he podido estar en una buena cantidad de las marchas. La juventud quiere comprometerse. A diferencia de todos los anteriores movimientos, casualmente hacía una entrevista hace unos días sobre el paro cívico del 77, que la mayoría de nosotros fue de alguna manera protagonista. Les decía, es que cambió Colombia, cambió la sociedad, hoy es urbana, antes era mucho menor la participación urbana, pero sobre todo es juvenil. Y resulta que la juventud tiene la mayor carga de desempleo, la mayor condición de difícil acceso o acceso a educación de regular calidad. Pero además, algo que es crítico, no tiene escenarios que lo inviten a sentirse responsable de los demás. Por eso yo he venido impulsando en diferentes foros, tenemos que llevar a crear iniciativas de voluntariados juveniles que permitan, por ejemplo, el retorno al agro, llevar las tecnologías al agro, llevar las tecnologías y el apoyo administrativo de marketing y de logística a las micro y pequeñas empresas, acabar con las prácticas empresariales en las universidades y transformarlas en unos voluntariados de transformación digital. Es decir, llegar al siglo XXI apoyándonos en ese talento y en esas nuevas capacidades y habilidades. Justamente aquí quería hacerle una pregunta a Diego, porque nosotros en este momento estamos en elecciones. Hoy inició, tú sabes, la votación electrónica para los consejeros de los franceses del exterior. Y hablé con los candidatos jóvenes, ningún joven se movilizó. Entonces necesitamos que la gente salga a las calles, que hay ¿cómo se llama? Desmane para que empiezan a politizarse, a pensar justamente que tienen que votar, porque la selección de los consejos consulares del exterior es gente de proximidad y tenemos más o menos 10% de votantes, no más. Es decir, que es horrible como elecciones y en este momento los jóvenes que se han presentado se quieren retirar porque dicen no logré justamente animar mi comunidad. Y un compañero que que está en oposición nosotros, que tiene todos los foros de franceses en Colombia, franceses en Cali, franceses en Medellín, no lo logra porque dice que la gente no está interesada en eso. ¿Cómo ves justamente esta movilización, Diego, del punto de compromisos políticos de los jóvenes? Sí, gracias, Felipe. Justo pensaba esto, de hecho, si no me hacías la pregunta, te iba a pedir de poder hablar, porque si hay algo que podemos sacar en conclusión desde hace varios años, es esto, es el compromiso de los jóvenes. ¿Sabes con qué? No con lo partidario, sino con las causas nobles. Esta movilización, la reivindicación de un montón de derechos vulnerados en Colombia, pero también los jóvenes, los millennials, los centennials, inclusive muchos de la generación X, se comprometen con causas, con objetivos. Por eso el gran movimiento feminista, la lucha contra el feminicidio, contra el abuso sexual, mirá, en Argentina y contra los hechos de tránsito, contra los homicidios en tránsito, contra la trata de personas. El joven y la ciudadanía, y tenemos nuestra remembranza en las redes sociales, se comprometen no ya con partidos, con ideas, con posturas ideológicas, sino con estas causas sociales. Pero entonces, no sea un peligro, porque justamente una elección de consejos consulares no hay una causa.
Es decir, que ellos es Por eso. un cargo que va a ser intermediario con la embajada para resolver los problemas de franceses. No pueden llevar ninguna causa. Por eso te digo. No, no, pero en las causas sociales te digo. O sea, si tiene un tinte político, partidario, eleccionario o relacionado con el Estado, no adhieren, no Entonces, participan. pero justamente aquí no van a necesitar intermediarios con el Estado, es decir, que todo lo que son ediles, todo eso va a desaparecer, porque no es ellos no tienen la vocación. Creo que Alfredo quería hablar, pero que César, tú te presentaste varias veces aquí en la alcaldía, entonces, ¿cómo lo ves? Yo lo que me he Sí. encontrado conversando con los jóvenes, varios de mis hijos son jóvenes y están metidos en diferentes dinámicas sociales. Mis sobrinos, es uno, los jóvenes no tienen una lectura de contexto como nosotros la tuvimos, ni una lectura histórica de los problemas como nosotros la tuvimos. Ellos han venido desarrollando una ideología que es empírica, que es una mezcla de nociones de buen sentido o de sentido común, y van haciendo una amalgama de ideario. Y allí dijéramos hay una debilidad, porque fácilmente son presas de consignas como que esos viejos que se dejaron meter el modelo neoliberal hay que echarlos a un lado y nosotros sí vamos a hacer ahora los cambios, ¿no? Y se plantean salidas desconociendo lo que hoy existe en materia de institucionalidad. Sí, salimos un poquito del debate, pero es importante porque vemos que en Francia justamente esos jóvenes son los que votan por extrema derecha. Por eso, pero el punto es que nos toca dialogar con ellos y buscar formas de que hayan cambios profundos en la institucionalidad y en el pensamiento económico y político, porque es que nosotros hemos convertido casi la política en una religión y hemos convertido la institucionalidad en dictaduras legales, ¿sí? Donde la gente, o sea, donde nada es posible cambiar, todo es inamovible. Entonces, a eso hoy, si queremos nosotros que los jóvenes participen, tenemos que flexibilizar y escuchar y poder dialogar con ellos como un sentido, digo yo, de mayor humildad, más en el compartir la vivencia de las luchas que tuvimos y de poder señalar las debilidades y las errores que cometimos y ir construyendo con ellos, o sea, volvernos útiles para esa labor de transformación y también nosotros abrirnos a nuevas posibilidades. También, porque no hay verdades hoy absolutas. Entonces, es un peligro, Diego, justamente. Hoy están también en una licuadora y lo que nos toca es buscar cómo nos construimos un sur común, ¿no? Sí. Antes decían que un norte. Hay que hacer una intervención de 1 minuto y es que estoy de acuerdo con el Cifredo, pero hay que ir más allá. Y es que no es solo dialogar con los jóvenes, porque yo veo que ellos creería que es más inclusive generar un tipo de educación multiparadigma, porque es que el problema es que si usted está en cierta universidad, le enseñan cierto paradigma, si usted está en otra universidad, le enseñan cierto paradigma. Estos muchachos, muchos ni siquiera están educados, entonces aprenden o por Instagram o por YouTube. Y me gusta mucho, para acabar mi interrupción de 1 minutico, y es lo que está haciendo Hans, se reúne mucha gente que sabe, y a partir de eso que ellos aprendan, y después sí empiecen a dar ideas, porque es que muchos sacan unas cosas que no tienen ninguna estructura, y también esos viejitos, como decía Luis Alfredo, que llaman, saquemos ese viejito Jaime neoliberal. Sí, pero seguramente yo tengo un proceso y una educación que ha llevado mucho más años para que me vengan a descartar mis ideas con algo que vieron en YouTube. Hay que generar esos procesos como los que está haciendo Hans, involucrarlos para que aprendan y ahí sí empiecen a aportar. No sé si quieran generar algo al respecto. Hans, que... Sí, yo creo que nos enfrentamos a una nueva forma de entender y volverlo corporal la política. O sea, hay una nueva forma de aproximarse, de comprender y de vincularse alrededor de lo político, que me parece muy interesante. Cuando uno ve a los jóvenes brincando con tambores, haciendo malabares, en bicicleta todos de un lado para otro, haciendo grafitis, eso es maravilloso, o sea, porque es una forma de entender la política y aproximarse a la política de otra forma de lograr lo que no había sucedido antes. No lo vimos nosotros, o sea, me parece que eso es muy interesante cuando uno ve las largas marchas, porque no hay Transmilenio,
y uno ve en los medios alternativos que entrevistan a los muchachos y dicen, no, es que tenemos que apoyar al pueblo, ¿no? O sea uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿Sí? ¿De dónde salió eso? Unos muchachos de 18 o 20 años diciendo y reproduciendo eso. Uno, el papel de las redes sociales, claramente, ha sido importante, pero yo sí creo que lo que está sucediendo con los jóvenes en Colombia es un momento de agotamiento de todo lo que ha sido desbordante en los medios de comunicación, en las formas tradicionales de hacer política durante tanto tiempo, que me parece que los jóvenes también van reconociendo y van identificando sus propias formas de hacer política, y es interesante. Ahora, como dice Luis Alfredo, muchas veces una política del sentido común, ¿no? Que no tiene, digamos, formas organizativas muy claras necesariamente, y por eso yo creo que tenemos un ejercicio de lo educativo muy importante, porque es cómo construimos esos canales de diálogo, de construcción de saberes entre la experiencia de los que tienen capacidad de comprender los horizontes políticos, la incidencia política, pero también entender esas subjetividades que salen, digamos, que son tan importantes, cómo reconocer esas voces, esas miradas de la política, esas miradas de país que nacen de los muchachos, de las mujeres, de las mujeres que están en las casas, amas de casa, una cantidad de personas que no están en nuestro radar, o sea, que ni siquiera están en nuestro radar de las organizaciones políticas. Yo recuerdo mucho, hablando de Argentina, cuando Néstor Kirchner en la crisis del 2001 le decía a los jóvenes, le decía, la política es de ustedes, porque nadie va a pensar en ustedes, o sea, nadie le va a diseñar la política para ustedes en plena crisis. Ustedes son los responsables del presente y el futuro de su país. Y me parece muy interesante que digamos, se pueda valorar sin descartar, sin estigmatizar a las personas que tienen mucha experiencia, que llevan un acumulado histórico. O sea, eso tampoco es estigmatizar a la gente que lleva mucho recorrido. Hay que aprender, pero hay que construir los canales de diálogo que nos pongan en un diálogo de saberes, en una perspectiva de construcción de país. Sí. ¿Por qué quería poner los jóvenes? Porque aquí yo creo que frente a otros países, Colombia no tiene formación de educación financiera a los jóvenes. Entonces, ¿cómo aquí en Colombia, tú ves, Diego, y en otros países pasamos del Che Guevara a la K-pop? Porque vimos que aquí en Colombia fue inundada por K-pop las redes sociales justamente. Hay que explicarle un poco por lo que decía Hans y el resto de los compañeros, y me acuerdo, Hans, cuando lo citaste a Néstor recién, a Néstor Kirchner. ¿Sabés qué hizo Kirchner? Les explicó que esas movilizaciones y esos sentimientos que ellos, como los jóvenes hoy en Colombia, que eso también es política. Porque ¿sabés cuál fue el triunfo del neoliberalismo? Despolitizar la sociedad. Que la palabra política se transforma en una mala palabra. Yo te aseguro que si cualquier candidato de cara a las elecciones del año que viene promociona una marcha, no van esos jóvenes. No marchan como están marchando. Le tenemos que volver a explicar a los jóvenes que el preocuparse por el otro, la concepción de la otredad, la concepción de los derechos vulnerados, ponerse a leer la Constitución nuevamente, pensar en la desigualdad, pensar en la inequidad, eso es política también, y que no es ninguna mala palabra. Justamente, César, tú que estuviste en el Ministerio de la Secretaría de Educación, ¿tú crees que habría que quitar el himno nacional y poner la Constitución obligatoria? No, mira, es que casualmente es ahí donde radica el problema, que hemos creído que se resuelven las cosas con pequeño movimiento de fichas, de piezas, o en la currícula, o en los contenidos de una asignatura particular. Creo que el problema es muchísimo más de fondo. Nosotros tenemos un sistema educativo pensado y reformado en la década del 80 del siglo XX, pero tenemos una cultura digital que se ve en choque directo y cultural con todos los elementos del siglo XXI. Esa discrepancia entre lo que es el para qué se forman y la forma como perciben el para qué se forman los niños y adolescentes y los jóvenes con respecto a lo que le ofrecen en los grupos de expertos, entre los que a veces me incluyen y pues tengo que aceptar parte de la responsabilidad. No hemos sabido
generar el puente intergeneracional y de cambio de cultura y de expectativas. Entonces llegamos a una educación que no le sirve a la gente. Frustrante. Y cuando tu educación es frustrante, porque te encuentras que no sabes de nada, sino un poquito de mucho, que no sabes de habilidades, que no sabes de competencias, pero es lo que el discurso neoliberal te dijo, pero sobre todo que te dejó solo y aislado entre casas con cámaras de seguridad y rejas, es decir, preso en la sociedad de consumo. Entonces, ese tipo de jóvenes hoy han descubierto la calle. Y cuando descubren la calle, la descubren peleando por derechos, el derecho al empleo, el derecho a ser escuchados. Miren una cosa fenomenal. Cuando uno se va, yo, por ejemplo, en los momentos que salía a las marchas, yo salía a tratar de oír con los ojos, los oídos y la piel, porque es que creo que nunca habíamos escuchado el sentir de la juventud como lo que realmente están expresando. No confían en ninguna institucionalidad. Mandaron al carajo absolutamente a todos los líderes políticos. Es que no hubo uno solo que pueda decir capitalizo 10 centavos de esto. Pero César, tú que conoces bien Francia, conociste bien el fenómeno de los chalecos amarillos, fue lo mismo. Los chalecos amarillos fue idéntico y finalmente nos damos cuenta que en este momento la juventud francesa va a votar extrema derecha. Claro, ese es un riesgo. El resultado, porque rechazaron todo el mundo, entonces van a tomar el extremo mayor. Claro, pero quédate cuenta, ahí es la diferencial que tiene Colombia, porque la izquierda en Francia, como la izquierda que ha gobernado a Bogotá o a Medellín, ha sido administradora del statu quo. Y entonces los partidos tradicionales los califican o descalifican si fueron buenos o malos administradores de sus intereses. Y entonces aquí casi no se acuerdan de la corrupción de un viejo amigo mío que ya no lo es, que fue Samuel Moreno, que fue lo más corrupto que tuvo Bogotá a nombre de la izquierda, y eso le pegó a un imaginario. Pero miren que hay un fenómeno. Petro cambió esa visión para muchas partes de la población en Bogotá y el país. Por eso cuando Petro salió ayer o antier a la marcha, no lo abuchearon como si abuchearon a Fajardo. Entonces uno dice, aquí algo pasó, y ese algo pasó es que no es lo mismo que los chalecos amarillos que protestan contra todo y entienden que el Partido Socialista hasta se diluyó por incapacidad de gestionar, mientras que aquí están haciendo una alternativa con el pacto histórico, en donde empiezan a entender que hay un discurso ecologista, que hay un discurso solidario, que hay un discurso de equidad, y por lo tanto empieza a tener credibilidad el nacimiento de un nuevo paradigma. Y no es que yo sea un petrista militante, estoy tratando de reconocer una realidad. Ayer o antier en CNN entrevistaban a Correa y él hizo referencia a que en el Ecuador el fenómeno fue que un estratega de marketing de derecha había trastornado las mentes de los votantes, más o menos. Cuando entrevistan a ese estratega de derecha, de marketing, el tipo dice, pero es que no todas las izquierdas son iguales, y hace un reconocimiento a la fenomenología llamada Petro, Colombia Humana y Pacto Histórico, con un respeto que me dejó aterrado. La derecha está leyendo no solo con miedo, sino con respeto el que está sabiendo una nueva propuesta. Y eso la juventud la está respaldando. Entonces no va a ser lo mismo que en Francia, en donde no había propuesta de izquierda, pero sí había una respuesta antiestablecimiento de la extrema derecha y fue lo que fueron a respaldar. Por eso creo que no al lugar tu análisis, Filip. Tu lectura llegó sobre el tema. Espera, la lectura de Diego sobre el tema. Quiero decir una herejía. Dale. La juventud ha calmado el ego de Petro. Eso es una realidad. Nos acercamos a la pero es una realidad. No solo el de Petro, el de Fajardo también. Sí. Cuando uno mira los tweets entre Petro y Fajardo, el uno reconociendo al uno y el otro reconociendo al otro, que es benéfico para la unidad, quiere decir que las masas superaron la expectativa de los caudillitos, y eso es muy saludable para la nueva política. Y ellos van a poner condiciones en el hacer político. Y a diferencia, mire, que es otra chiva que me la puede desmentir Hans.
los jóvenes se van a plantear la participación política en el Congreso de la República por vías distintas a las que ya conocemos. Ojo con eso, ellos sí están pensando es que tienes infiltrados ahí, ya sabemos. No, pues es que lo importante es que no son de los que queman carros o le disparan a la gente marchante. Eso es... Pero quiero que dejamos a Diego su lectura justamente sobre esto de Petro. Lo bueno de esta charla es que nosotros somos jóvenes compañeros, amigos. O sea que somos jóvenes con juventud acumulada. Esa es la expresión. Esa es la diferencia, ¿no? Claro. Porque es así. Mira, yo creo que no solamente... Igual que no tiene sueños ni ganas de luchar, ni de vivir. Yo creo que no solamente le bajan el ego a Petro, sino que también desnudaron la coalición esa de la esperanza que hablaban ellos, ¿no? Porque llegan a la casa de Nariño y en un momento en que ellos creían que el paro se iba a caer, ¿no? Llegan allá y además la pregunta, bueno, ¿y ustedes a qué vienen? No, sino ellos mismos dijeron que no representan a la gente del paro ni de las marchas. O sea, quedaron en un desnudo también de propuesta, de oportunismo, que al final, digamos, es muy interesante porque está desnudando y está demostrando una crisis institucional, esta permanencia de los jóvenes en la calle. Y hablando con lo que menciona Luis Alfredo, en el portal de las Américas, en que ahora denominan el portal de la resistencia, ¿no? Porque lo rebautizaron, igual que en Cali, el puerto Morcilla ahora es Puerto Resistencia, que me parece eso, o sea, eso poético, digamos, es una cosa totalmente poética. Hicieron han hecho unas consultas y han participado 3.000 personas, los jóvenes, ¿no? Haciendo consultas sobre 6 ejes: trabajo, Estado, bueno, no recuerdo ahora, sobre 6 ejes, una consulta popular con la gente, una asamblea donde la gente tomaba una decisión frente. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso porque lo que uno ve es que sí hay una acción colectiva, de participación, de pensarse el país, de construir propuestas, que me parece que hay que valorarlo mucho y que ojalá llegaran al Congreso esas voces también por vías de este tipo de participación en la calle. Hans, no quiero dejar de... Diego no puede hablar, pero déjame decir, es que, ¿qué lectura hago yo? Es que el paro, 21 días, lo que se hizo fue un referendo por vías de hecho. El gobierno sometió sin darse cuenta, sin saberlo, sin interpretar, a consideración una reforma tributaria y un referendo la hundió, un referendo dinámico, creativo, artístico, beligerante, hundió esa reforma, hundió la de la salud, se llevó por delante un ministro, se llevó a la canciller por delante. Está demostrando, y así lo lee la gente, salgan a las calles y hablen, y es que el poder de la movilización social es capaz de arrinconar a la clase política desprestigiada. Y ahí entonces nacen lo que yo llamo el poder diluido en la red. Y ese poder diluido se va a expresar electoralmente. Yo me imagino que si es inteligente cada uno de los grupos políticos y los que están con posibilidades de armar listas, van a tener que dar una participación inteligente e interesante desde la construcción de las listas, haciendo que participen los actores del movimiento social. Yo ya me imagino, por ejemplo, en el que se hagan consultas regionales, locales, barriales, de localidad, etc. Le grand débat en Francia, le grand débat claro, que hizo Macron. Entonces. Algo parecido. Pero fue para diluir también, fue para diluir. Sí, pero aquí es para construir. Mira que el asunto es de método. Aquí es para amarrar un tejido que está mostrando una nueva forma de concebir la política y vamos hacia un nuevo modelo con una nueva programática, porque es que de fondo también hay una fatiga sobre la sociedad actual y un agotamiento del modelo neoliberal. Y entonces lo que quiere la gente es un paradigma nuevo, una alternativa nueva, y ustedes y yo como académicos y como pensadores tenemos que ayudar a construirlo, esa es responsabilidad nuestra. Yo quería... Pero ahí sí ya me dieron papaya para y dejas a Diego, porque le quiero dejar para ya puedo discutir, y es que hay que encontrar, todo suena muy lindo y muy bonito, pero hay que encontrar que independientemente de eso, el siguiente gobierno, ya sea no solo presidente, ejecutivo, alcaldes, también Congreso, va a encontrar una sociedad deficitaria
a nivel, o sea, ahorita no hay plata y básicamente tiene que salir a buscar plata. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, Luis Alfredo, ya te dejo decir. Pero la segunda es que son los argumentos fuertes que hemos tenido y es, independientemente de que eso se quiera hacer y la sociedad lo quiera hacer, lo que mencionamos al principio, tenemos unos poderes muy arraigados y muy fuertes dentro de la estructura del país. Ellos no se van a dejar sacar tan fácil. O sea, estamos hablando que esta gente está armada. Estamos hablando que va a haber más muertos. Esto no es un ficticio de Jaime Tobar. Diego me podrá corregir, que nos ha hablado bien claro de cómo es que se comportan. Yo ni siquiera los veo de derecha, que los veo son grupos que están perfectamente armados, es gente que está arraigada al poder. No va a soltar eso tan fácil, no va a decir, oiga, sí, hagamos un nuevo modelo y vamos a ver cómo nos va en ese modelo, porque ahí de pronto ya no tienen ese poder, ni esa riqueza, ni esa recuperación de ese dinero que ellos tienen generalmente, ni esa excepción tributaria. O sea, ¿ustedes consideran que ellos van a soltar el poder así de fácil? Eso es uno de los temas que también tenemos que empezar a dialogar, porque yo veo en eso dos caminos para acabar mi intervención y para que siga Luis Alfredo. Y es, o termina habiendo más muertos, se hace por la fuerza, o tú, cuando haces una negociación, le dices al otro, listo, usted sí tiene que soltar poder, pero yo lo tengo que compensar. ¿Cómo los van a compensar? Porque ellos no van a soltar, dime Diego, antes de Luis Alfredo, dime Diego, solamente un sí o no. ¿Me equivoco o no me equivoco? Esto no lo van a soltar así de fácil. No lo van a soltar. No lo van a soltar porque la violencia y esas formas tienen atrás también un sentido económico y un sentido de poder arraigado. No van a soltar así nomás el poder como no se soltó en Ecuador en la elección del balotaje. Quiero referir una cosa que me pareció muy interesante de Philippe con respecto a la derecha, al eventual triunfo de la derecha en Europa. Entonces podríamos preguntar, ¿nuestros jóvenes europeos son de derecha? ¿Nuestros jóvenes franceses son de derecha? No. No son de derecha ni son de izquierda. Entonces porque está tan desprestigiado el relato, la construcción del relato partidario, electoralista, que empezamos, así como los medios de comunicación, empieza a correr el valor de la palabra. Y muchos dirigentes de derecha se aferran a los valores sociales, la justicia social, la equidad, y le cuentan a los jóvenes cuestiones que si uno no reconociera a la persona que está hablando, si esa persona no le pusiera esas características propias de la derecha, analizaríamos que gran parte de ese discurso hasta lo compartiríamos. Miren, yo les cuento una experiencia. Yo soy docente universitario de hace muchos años, Philippe lo sabe, y yo les muestro, tengo cátedras de Derecho Internacional, doy en la Universidad Jesuita, en la Universidad del Salvador, en la Argentina, y tengo la cátedra Michel Foucault. Y cuando yo a los jóvenes, ¿saben qué les paso? Los discursos de Hitler. Obviamente no en clara apología. Los primeros discursos de Hitler. Uno escucha a Hitler en sus primeros discursos y verdaderamente uno lo votaría si no supiera, obviamente, estoy haciendo un anacronismo, uno no supiera lo que fue. Pero cuando se los paso a los chicos que seguramente nunca lo escucharon a Hitler, lo habrán visto ridiculizado a Hitler, pero nunca en el contexto, me hace acordar a los dirigentes de derecha de Vox, a los dirigentes franceses, a los italianos. O sea, cuando uno abraza la Constitución Nacional de un país, la fraternidad, la igualdad, la abraza a la derecha y la abraza a la izquierda. Ahora, estamos en quién es más convincente. Cuando el comentario o sea, en Ecuador gana Lasso. Lasso es un banquero, compañeros. No hay nada. Ustedes saben que no puede haber en la sociedad, ustedes que son economistas. Nada tenemos un banquero, Jaime es banquero, fue banquero. Bueno, por eso, con más razón se le nota en el ejercicio es el único de saco, por ejemplo, en este momento, ahora banquero. Por ejemplo, Lasso, en la campaña de Ecuador, andaba siempre así de saco, andaba como cuando iba a someter a sus ahorristas, ¿no? Digo, a administrar el dinero de sus ahorristas. Entonces digo, que gane las elecciones un banquero es terrible. Entonces ahí sí aplica el marketing. Por eso, no sé quién, no recuerdo quién hablaba de que
Correa señalaba como el gran triunfador a Durán Barba, en este caso, ¿no? Hablaba de Durán Barba, César. Y Durán Barba fue el que hizo ganar a Macri acá, e hizo ganar a Lasso en Ecuador. Con lo cual, lejos de enojarnos, tendríamos que preguntarnos, si se los digo como asesor de Rafael Correa, no, lejos de enojarnos, tendríamos que ver cómo el marketinero político, el consultor político, al igual que Petro ahora, al igual que ciertas actitudes de Fajardo, saben leer la sociedad. Y muchos de esos también trabajan en Europa y saben leer la sociedad y saben leer la apolítica, la negación de la política, y sobre esa despolitización de la sociedad transforman candidatos negacionistas de la política, porque uno lo escuchaba hablar a Lasso y decía, yo no soy político. Macri decía, yo no creo en la política. Puta, y eran presidente de una nación. Entonces, imagínense el grado de engaño y de manipulación que podemos tener que una persona que es el presidente o futuro presidente de la nación diga que él no hace política, que él está hablando de la verdad. ¿Por qué? Porque sabe que la sociedad descree del cargo, descree del juez, del asambleísta, del diputado, del senador y descree del político de carrera. Dejémosle la palabra a Luis Alfredo, que nos lo interrumpimos en su intervención. No, yo lo que quería plantear es que nosotros tenemos que ver que también estas movilizaciones han hecho rupturas. Por ejemplo, una cosa que no se dice del paro es que ha hecho que las familias dialoguen alrededor de la política. ¿Por qué va al paro? ¿Por qué va a la marcha? Usted no se meta allá, mire que lo pueden matar, mire que no, que los vándalos, que no hay vándalos, que los vándalos es la policía, que usted qué es lo que está pensando, no, pero ¿cuál futuro? O sea, o me muero de COVID en la casa o salgo a la calle a buscar mi futuro. O sea, eso es un elemento muy valioso de este paro en Colombia, que ha puesto a dialogar a las familias sobre el tema político. Y lo otro, que la gente ha superado el miedo. Aquí cuando en Colombia había una movilización, entonces era que era parte de las órdenes del secretariado de las FARC o del COSE, comando no sé qué conjunto del ELN, y de las disidencias de no sé quién, y entonces todos, pues, ¿quién iba a salir? Si eran guerrilleros, o sea, el que salga ya lo matan, ahorita también, pero la gente ha logrado como salir de esa burbuja, de esa estigmatización y ganarse el espacio, como decía el profe César, de las calles como su espacio natural. Además lo defienden de los infiltrados, lo defienden de los ladrones, lo defienden de los migrantes y también de personas que hacen una lectura violenta del ejercicio. Eso me parece importante, pero sí que hay retos. O sea, Jaime tiene razón, hay retos. Hay retos, pero yo creo que hay también una sabiduría. ¿Por qué los ricos están diciendo que hay que tributar más? ¿Por qué los ricos están diciendo que es necesario una renta básica? Porque es que lo que genera riqueza no es la plata. O sea, la plata no genera riqueza. Lo que genera riqueza es el trabajo de la gente y la transformación que la gente haga de la naturaleza. Para ahí sí, el dinero surtir su función de medio de transacción. Entonces la plata no es la inversión o sea, que nos manden dólares para acá no genera desarrollo. Pero eso fue lo que hizo Margaret Thatcher. Lo que va a generar es procesos productivos. Eso es lo que va a generar realmente riqueza y bienestar. Antes de la palabra César, eso es lo que hizo Margaret Thatcher, dando vivienda a todo el mundo, porque dice, si ya tiene vivienda o reciben plata, van a estar más tranquilos y van a votar por nosotros. César, la palabra. Bueno, mira, yo creo que sigamos con lo que nos convocó el tema. Sí, cuando yo leo, las minutos. Declaraciones de la Asociación Nacional de Industriales y descubro que están hablando el mismo lenguaje que el Comité Nacional de Paro. Yo le escribí a Brookman Master diciéndole, oiga hermano, hagan una declaración conjunta entre los industriales y el Comité de Paro y le juro que el gobierno inmediatamente va a transigir. Negociar, claro. Claro, va a negociar. Pero, ¿cuál es el fondo del tema?
el fondo del tema es que hay lecciones históricas del corto momento. Chile, con un gobierno neoliberal, logra hacer cosas de sensatez. Lo que Jaime hablaba de la transaccionalidad entre el poder neoliberal decadente y un emergente de la sociedad, pues mire que en Chile lo han tramitado de una forma bien interesante. ¿Qué ha hecho el presidente de Chile? Bajó salarios, un símbolo grandísimo de entrega de cabezas, digamos, pero masivas, salarios de Congreso y de ministros y demás. No fue suficiente, pues, y dio vía libre a la Asamblea Constituyente y además reconoce que fueron apaleados en los resultados electorales. Cuando un presidente que es vocero de las derechas, pero que es vocero del capital, pero que es vocero de los terratenientes, encuentra que, y dice, puede decir casi entre comillas, no supimos leer la realidad social, también le está mandando un mensaje a Perú, le está mandando un mensaje a Colombia, le está diciendo, si no leemos la realidad, sencillamente se sale de las manos y ya no sería un conflicto contra una guerrilla, sería un conflicto social de difícil trámite y de mucho costo humano, social, en vidas, etc. Entonces yo tengo la idea de que el próximo futuro es de cambio y de que el industrial está adoptando posturas de respaldo porque el financiero no lo está haciendo y porque el gran latifundista tampoco. Hay una burguesía que empieza a entender que puede ser ganadora de un salto de modernidad en este conflicto social. Y ojo, estoy hablando como si estuviera recogiendo a los sociólogos del siglo XX, pero es que corresponde en gran medida a eso. Léanse las declaraciones de estos líderes empresariales y están diciendo, yo me la juego con la gente por un salto hacia la modernidad. Estoy dispuesto a pagar más impuestos, invito a que nos cobren más, estoy de acuerdo con el impuesto a la riqueza. Eso no se había visto, pero peor, que el gobierno no le haga caso. Eso es lo que hay que mirar y cómo lo está percibiendo el común de la gente. Hay un cambio y tenemos que ser partícipes de él. Hay que entender también una cosa antes de continuar en ese pedazo, y es que nosotros con Philip también nos trabajó mucho el tema de mentalidad. Y es que hemos hablado de los componentes de cómo se cobran los impuestos y todo, pero es que hay otro gran componente aparte de la corrupción que no hemos mirado, y es que la gente no paga, y eso lo vemos es como evasión. Vemos que realmente es muy poca la porción de la población que paga sus impuestos, y eso también es una realidad. O sea, si no hay una, y claro que eso también tiene que ver que uno paga si ve que los impuestos se ven, eso también lo hablamos con Philip. O sea, si uno ve que paga por un puente, o sea, digamos que a mí Transmilenio me lo cobraron 3 veces, me cobraron una valoración de unas cosas que ni siquiera han empezado a hacer y que seguramente están en 2 periodos de alcaldía más, y me lo van a volver a cobrar, y ahorita en plena recesión como estamos y todo, pues eso genera también unos temas increíbles, pero también hay que entender que si la gente, tú puedes hacer todos los cambios porque claramente coincidimos todos en que sí hay que hacer cambios estructurales, pero uno puede hacer sobre el papel un montón de cosas, pero si igual sigue un tema de no pagamos, porque entonces pues tampoco vamos a encontrar los recursos para hacer ese cambio. ¿Sí o no? No sé, Andrea. Bueno, Hans, ¿quieres? Hans también, y luego Diego, que también quiere. Sí, hagamos como conclusión también, porque querías terminar temprano, sí. Si no, ya volvimos a abrir el debate. Yo creo que hay que pensar en perspectiva también, ¿no? O sea, ¿en qué escenarios van a suceder? Uno, claramente, que es el que deseamos, que tiene que haber un proceso de transición, porque no se puede lo mismo. Claramente no hay posibilidad, digamos, de sostener la economía de Colombia con el mismo modelo, cuando el 40 y pico % de la población es pobre. Eso es inviable, eso es la alta probabilidad de que no haya futuro ni para los jóvenes ni para nadie, es claro. Y, digamos, soñamos con que hay que hacer procesos de transición, claramente. O sea, creo que este modelo está en crisis, este modelo hay que cambiarlo. Las propuestas que el empresariado también le interesarán mucho es los modelos keynesianos de reactivación de la producción para generar trabajo, aumentar consumo, que es la propuesta de Petro, que es la propuesta de los empresarios, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Pues esto va a entrar en conflicto con el sector financiero, claramente, ¿no? Que es el que ha dominado. Pero también puede haber otro escenario que Jaime en algún momento lo comentó. Puede ser
como lo que está pasando en Europa, que es lo mismo que sucedió en la crisis del 29 y del 30, que desató el fascismo en Europa y resurge el nacionalismo, la extrema derecha, la xenofobia, ¿no? Esas señales están pasando en Europa, o sea, eso no lo podemos desconocer. La tercera fuerza del Parlamento alemán es fuerzas de la ultraderecha, que eso era impensable hace 20 años, pero ahí es la tercera fuerza. En Francia seguramente va a ganar también la derecha. Entonces, digamos, ese No creo, escenario... pero los jóvenes sí. No creo que gane, pero la votación juvenil sí. Sí, o sea, ese escenario también puede ser posible, o sea, y yo creo que en ese sentido nos toca también tener, o sea, ser optimistas, creer en la esperanza, construir procesos de transición, pero también observar esas amenazas que pueden suceder, ¿no? En Colombia y en América Latina, de los cuales yo creo que si bien hay unas manifestaciones muy importantes, unas ganancias en el campo político, de acabar con la reforma tributaria, la reforma a la salud, en el campo de lo simbólico, la poesía, el arte, las nuevas formas de expresar la política, también esto requiere cierta organización que permita también poder construir ese escenario futuro de transición hacia procesos más humanos, solidarios, de construcción de una economía social, solidaria, que digamos pueda reproducir las condiciones de vida de todos y todas, ¿no? Entonces yo creo que también hay que verlo, digamos, también Sí, con sí, la precaución, ¿no? sí. Andrés, ¿se ve este cambio en la escuela militar? No, mira, estaba viendo, recogiendo un poco lo que han dicho mis colegas. Definitivamente hay tres cosas que hay que rescatar. La primera es que de verdad que sí se metieron con la generación que no tiene miedo. A mí me ha causado gran asombro ese cartel que tienen en las marchas. Dice, se metieron con la generación que no tiene miedo. Y yo me podía ver que de verdad la juventud dejó de ser ese tonto útil de los 90, la juventud de los 90 que fue manipulada por todos los políticos colombianos de turno de una u otra tendencia, que manipulaban a las juventudes, y así hicieron la constitución del 91, etcétera, etcétera. Pero esta juventud es diferente, no le come cuento a nadie, es una juventud organizada, está totalmente, solamente si tú ves las marchas, cómo las planean con sus 5 líneas de combate, para decirlo pues de alguna manera, demuestran que no tienen miedo y que están esperando un cambio. Ahora, ¿qué cambio va a haber? Yo estoy muy con la línea de Hans. Podemos tener muchos escenarios. Podemos tener el peor escenario es que de pronto la derecha diga, no nos vamos a dejar quitar aquí el poder para nada y tengamos un resurgimiento de todas estas tendencias fascistas y todo lo que puede haber. Pero también yo le apuesto al cambio sistemático, porque en este momento la evolución es sistemática. Aquí tenemos que trabajar todos, independientemente de derecha, izquierda, negros, indígenas, todos. Tenemos que trabajar porque la evolución está en cada uno, ¿no? Y en los sistemas que vamos a emplear. Algo muy importante, tenemos que empezar a asegurar oferta alimentaria. Eso, mira, se ha visto evidenciado cómo este paro, por ejemplo, ha afectado toda la oferta alimentaria y ha afectado toda la distribución de esa oferta alimentaria más que todo, y cómo no han habido canales de verdad que puedan solucionar esto. Entonces, y esto empieza básicamente en el agro, ¿sí? Con un agro productivo, con un agro moderno. Ahora, por otra parte, tenemos a los industriales, lo que decía César. Oye, hombre, tenemos, esta gente si está dispuesta a hacer declaraciones casi que semejantes a las del Comité del Paro, es tiempo de sentarnos ya con esa gente a trabajar, porque yo no creo que haya otro momento en Colombia que sea este, para que de una vez por todas se encuentren todos los actores de la economía, tanto sociales como económicos, que permitan que de verdad esto sea un proceso sistemático donde se encuentren soluciones en conjunto y en ningún momento por extremos. Entonces, digamos que esa es mi apuesta para lo que puede pasar. Esperemos que no tengamos un recrudecimiento de la violencia, sino que tengamos de verdad ese suficiente momento de cabeza fría para que Colombia pueda llegar a ese arreglo sistemático. Nosotros como académicos, como gente pensante, pues, y que podemos influir, tenemos esa obligación y ese compromiso de poder llevar a esta gente, por lo menos desde la academia, a ese escenario sistemático de conseguir soluciones en conjunto.
Básicamente eso, Felipe. Sí, entonces, la mitad del camino está hecho, Alfredo, es decir, que ya el sector productivo con el sector obrero se quiere unir, pero falta dos, importante, terratenientes y el sector financiero. ¿Tú crees que puede haber una unión? ¿Tú me decías que iba a haber un parto este domingo? Tu micrófono, Luis, Alfredo. Pues yo creo una cosa, que aquí en Colombia está casada una pelea histórica que no se ha resuelto, y es entre si los terratenientes y el sector financiero van a seguir poniendo la retranca al progreso del país, o si los sectores productivos, innovadores, creadores, y en este caso la economía social y solidaria, que además de plantearse esquemas productivos y de desarrollo, es ambientalmente respetuosa de los recursos naturales y de la dignidad humana, podemos hacer alianzas. Yo creo que ahí están las dos alianzas claras. La otra cosa es qué instala uno en la sociedad para que la gente se mueva. Entonces aquí se instaló el tema de la violencia y de la seguridad para que la gente pudiera disfrutar. Ahora tenemos que instalar es la producción, el trabajo y la solidaridad para el buen vivir. Y eso no es poesía, que es muy importante también la poesía. Aquí en Ecuador, en Bolivia, hay indicadores del buen vivir, técnicos. Hay teoría económica sobre esa nueva lógica de producir sin generar pobreza, ¿sí? De producir sin generar destrucción de la naturaleza. Ya hay teóricos, Polanyi, Piketty, Corallo, Luis Raceto Miglaro, Manfred Magnif, o sea, no estamos simplemente hablando desde el corazón, ¿no? Hay estudios, hay sistematización de experiencia. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que instalar y buscar por todos los medios amarrarle las manos a los asesinos. Vea que los muchachos son muy inteligentes en eso. O sea, ellos confrontan, pero también disuaden, rompen las estrategias de agresión. Hoy, antes de venir acá, iba a no venir, mejor dicho, porque en el Parkway hay tremendo concierto de rock, ahí en la estatua del Almirante, y es con Es que toda. somos casi vecinos. Sí, sí, es con toda que están en ese concierto. Y están en esa parar para avanzar, vive el paro nacional. Pero, por ejemplo, el último libro de Piketty, que se llama Clivage politique e inégalité sociale, no es muy optimista en lo que está pasando. Entonces también tenemos que ver cómo lo está mirando. Entonces, aquí César, justamente los índices, aquí hablamos de un índice que es Standard & Poor's, había otro índice que te decía que Colombia era el segundo país más feliz del mundo. ¿Ya no lo es? Lo archivaron. Realmente los índices de felicidad, por ejemplo, son índices absolutamente subjetivos, pero sí existen los índices de desarrollo humano, que es los que realmente debemos rescatar. Y cuando yo asumo los índices de desarrollo humano, entiendo que tenemos que transformar la forma de relacionarnos, de crear y de distribuir la riqueza social. Entonces, efectivamente, hoy hay nuevas propuestas, desde Jeffrey Sachs, pasando por Stiglitz, por Amartya Sen, por Piketty. Encontramos que los grandes referentes teóricos están llegando a un punto en común. Sin equidad no hay una sociedad en paz ni próspera. Entonces hay un eje importante que se llama equidad. Hay otro que se llama no corrupción o transparencia. Y eso está unificando el criterio de la población en Colombia. Y por el otro lado está el de la información, las tecnologías y la ecología. Hagamos la fórmula y muy seguramente con los elementos de solidaridad, cooperativismo, mutualismo y otras formas que nos podamos inventar de producción asociativa, y de distribución asociativa y de apropiación asociativa, seguramente tendremos un modelo distinto que está emergiendo y frente al cual pues todos los que tienen un largo lazo al ancla neoliberal van a patalear,
los que la tienen con el modelo socialista, estatista, pues también van a patalear, pero estamos viendo nacer escenarios de oportunidades. Yo siempre invito a mis colegas, y por eso los invito a ustedes, tenemos la obligación intelectual de construir alternativas rompiendo primero los dogmas y segundo, leyendo la sociedad y sobre todo que el escenario de prospectiva nos permita entender cosas tan claves como esta. China, líder mundial. Fondo Monetario en crisis ante nuevas formas de financiación global, entre otras, los recursos de China e India que entran a irrigar la economía global. Tercero, nuevos ejes que van a distribuirse y algo que yo vivo porque pertenezco a un grupo que surgió de una maestría que hice en Cooperación Económica Internacional y Proyectos de Desarrollo, que están entendiendo que se apagan las oportunidades de inversión con estos índices a la baja, pero suben las decisiones de Estado y de las organizaciones de cooperación internacional para irrigar recursos en las naciones de menor desarrollo. Entonces vamos a tener fuentes distintas y auditorías diferentes y vamos a encontrar que proyectos agropecuarios tecnificados, sostenibles y con mercadeo nacional e internacional van a conseguir muchos recursos de apalancamiento. Yo soy optimista. Ojalá que nos sigan bajando la calificación, que entre otras es parte de la estrategia de Biden para que los recursos gringos no se salgan de Estados Unidos y se queden en el nuevo modelo de apalancamiento de los Estados Unidos. Entonces, yo no le pondría tanto énfasis a los índices. Entiendo que nos va mal por la corrupción, que nos bajan la calificación para que sea parte de la estrategia gringa del 21% y nos van a tener que bajar las demás la calificación para que se someta al Banco de la República y al Ministerio de Hacienda y al gobierno a los nuevos designios del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Sí, antes de dejar la palabra a Diego y la conclusión a Jaime, quería agradecer a una inglesa, porque creo que una inglesa cambió las vidas de Colombia. Los economistas de derecha es Ken Randolph con la economía de donuts, ¿no, Andrés? Entonces tenemos que ponerlo a todos los economistas de derecha aquí en Colombia. Creo que es una buena manera más que Piketty para que empiece a cambiar. Tú lograste cambiar bastante con este libro. Vienes de DDP, vienes... Sí. Sí, yo venía del consumo, el consumismo nato y créeme que ese fue un salto a la otra orilla y creo, estoy muy convencido que el modelo funciona y vamos a estar en Ámsterdam, si Dios quiere, viendo la experiencia vivida ya. Y bueno, yo los invito a que leamos ese libro porque es muy interesante. Lo tengo en castellano, otra vez te lo mandé en castellano, lo tengo en castellano, francés e inglés. Perfecto. Entonces, pero los que por favor, lo reparte a todo el grupo. Sí, nada, para todos los economistas de derecha aquí en Colombia. No solo lo ofrezca, hágalo realidad. Lo reparte. Se haga la realidad. No sea promesa electoral. Llegó la palabra y conclusión a Jaime. Bueno, la verdad, un gusto haber estado con ustedes. Me reía mucho cuando escuchaba el índice de la felicidad. El índice de la felicidad es tan creíble, César, como ese empresario diciendo que quiere que le cobren más impuestos. No, por favor. Eso sabe cómo se llama, César, afianzamiento de la clientela. Claro. O sea, el empresariado se está dando cuenta, lo que lo estamos analizando nosotros, que es la clase media, que es el consumidor de su producto y de servicio, el que la está pasando mal o que la va a pasar mal, entonces no tiene problema en resignar un poco de impuestos. Te digo, he sido funcionario público muchos años en la Argentina y si hay una constante es el rechazo en las cámaras empresariales al tributo, porque obviamente ellos descreen que los políticos administren bien el tributo. Entonces, lejos está, para mí es un acto meramente demagógico y está bien porque es del mundo de la economía y es el mundo del capitalismo, no lo critico, pero lo que digo es no lo traigamos al mundo de la política, porque si no vamos a terminar creyendo que la mano invisible del mercado nos va a venir a salvar, ¿no? Y eso no sé, ahora es todo borracho, Adam Smith, porque son dos renglones, ¿no? Casi iniciamos los debates con Jaime con esto, con la mano invisible. La riqueza de las naciones son dos renglones, esta frase, ¿no? Es tan grande el libro, yo lo estudié en la facultad, obviamente de la Facultad de Derecho, ustedes lo han estudiado con otra profundidad, pero yo digo, pobre hombre, ¿no? Un libro tan grande y solo dos renglones fueron famosos, ¿no? Y aparte es
una pavada grande como una casa, porque la pandemia es la muestra exacta de que el mercado procura para sí el enriquecimiento, y no está mal. El tema es confundirnos, el tema es pensar que el empresariado va a tener una función política, y nunca la va a tener. Nunca un empresario va a tomar un empleado de más. Nunca va a pagar un sueldo de más. Sí el Estado. Y el Estado sí salva vidas. Y algo que habíamos hablado con Jaime, de lo que decía Jaime, veo muy difícil. Yo lamento no tener mucho aliciente con estas marchas en cuanto al destino de Colombia. Pienso que los grandes terratenientes, los sistemas financieros y los asesinos, como ustedes saben, van a saber encontrar la vuelta para sostener el status quo. Por eso ustedes tienen un gran desafío el año que viene, que es con las votaciones, poder cambiar esto, pero va a ser muy difícil. El poder de la vara, el poder de la violencia, esto que siempre nosotros denunciamos de hace 40 años, Felipe, el gatillo fácil, la policía pegando. Hoy la clase media lo soporta porque le están pegando a ellos. Si no, miraban para un costado. Si no, le creían al programa de televisión. Si no, en la Argentina se ponían, cuando veían que un policía le pegaba un negrito a alguien moreno acá en la Argentina, de tez morena, ponía a Tinelli y seguía mirando a Tinelli. Entonces, para decirlo en términos jurídicos, hoy le están tocando el culo a la clase media. Y ahí nos damos cuenta de los derechos. No nosotros, no digo de los que estamos en este panel. Estoy diciendo eso. ¿Y saben qué? Las clases medias en nuestros países no están muy afianzadas, son muy pragmáticas, son muy pasatistas, y pueden votar a la derecha, pueden votar a la izquierda. Así ganó Macri en la Argentina con 3 palabras: cambio, justicia, equidad y no la corrupción. Imagínense, con esas 4 palabras le ganaron al peronismo. Y el desastre que hizo en solo 4 años. Al segundo año ya no lo quería nadie a Macri, ni los medios de comunicación lo querían a Macri. Así que, como síntesis, primero agradecerles. Segundo, un día me van a explicar dónde está la mano invisible del mercado, que nos van a todos. Esas se las guardo. Yo sé que ustedes me van a reprochar que el Estado es justo y que las cárceles son sanas y limpias. Lo dicen nuestras constituciones. Así que nosotros los abogados también tenemos nuestras ficciones, porque el derecho, mis amigos, el derecho es una construcción del poder. Muchas gracias. Gracias, y te veremos en Colombia pronto. Creo que el fin de año estarás por aquí. Sí, voy a estar por ahí, antes también. Perfecto. Jaime, conclusión, y muchas gracias a todos. Muchas gracias primero, sí, muchas gracias a todos. Lo primero que encontramos y es que, como mencionaba Diego, lo más importante es no romper la unidad. Digamos que un tema que no podemos profundizar hoy, y es que lo que están buscando es la ruptura de la unidad, porque eso es lo que les va a poder perpetuar en el poder y en ese tipo de cosas. Entonces, pero tenemos, como mencionaba Hans, generar unos ejes comunes para poder trabajar en un cambio transitorio, y eso también nos va a permitir que sea, en la medida de lo posible, lo menos violento. Pero hay que encontrar también temas como los que trabaja Andrés y los que decía Luis Alfredo, donde tenemos que generar una reforma agraria y una redistribución de la riqueza. Pero hay que saberlo hacer también, porque es que no es solamente la reforma agraria, y era lo que ustedes también han mencionado, también lo ha mencionado Luis Alfredo varias veces, y es que sea productivo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nos quedamos produciendo commodities o nos quedamos produciendo materia prima, pues tampoco vamos a enriquecer el país nunca, porque vamos a terminar generando unos procesos en los que países industrializados le sacan mayor valor a los productos y nos los devuelven más carísimos. Y eso es un hecho, pues también que es un tema increíble. También mucho de lo que nos mencionaba César, y es que hay que generar esos caminos, y lo mismo que estaba tal vez muy en sintonía con Hans, generar unas nuevas alternativas, ¿de acuerdo? Tenemos que ver que también tenemos que generarle unos procesos que el ciudadano joven permita también educarse en estos temas para que sea consolidado, porque también Hans mencionaba, y es, a veces hay cosas en las que están organizados, ¿de acuerdo? Pero hay otras cosas en las que se nota que no están organizados. Y eso permite que otros lleguen a aprovecharse, a decir, es que nosotros los representamos, cuando después salen como mencionan ustedes, pues salen a desvirtuarlos, porque dicen, no, ustedes no nos están representando. Entonces eso es muy importante, porque es ver qué está representando cada uno de estos grupos. Uno de los temas que invitaría a Filipe para que invitara pues precisamente este mismo panel, y es encontrar un tema que no trabajamos,
y es esto también dentro del contexto internacional. O sea, Colombia no está aislado de una presión internacional. Y hay un tema que hemos querido trabajar con Philippe más adelante y todo, y es el tema de Davos, Suiza. O sea, esto no es una particularidad de Colombia. Esto es cómo se está reagendando el ajedrez internacional. Esta semana pasaron unas cosas muy importantes entre Alemania y Rusia, entre Rusia y la Unión Europea. O sea, esto se está reacomodando el ajedrez. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los grandes jugadores frente a eso? O sea, el hecho de que China suba no es que los otros tampoco se van a quedar quietos. Entonces, todo esto lo tenemos que ver también dentro de una dinámica internacional para ver cuál es la mejor forma de posicionarnos y, entre comillas, salir lo mejor librado a todo esto que está pasando. Les agradezco enormemente porque creo que ha sido para nuestra audiencia, yo creo que, y esto es una gran bitácora, o sea, fue excelente porque independiente que en 2 o 3 cositas les puede llevar la contraria, en general encontramos muchos temas en común en los que vamos a estar y podemos trabajar en conjunto independientemente de la orilla. Les agradezco mucho. Bueno, buenas noches. Muchas Bueno, un gracias placer. a Buenas todos noches. Muchas y una gracias. feliz noche. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Un gusto, Un abrazo. gracias por la invitación.